Bien. Bueno, un poco para cerrar, digamos, creo que el sistema o los sistemas de producción que más pueden llegar a explotar esto, la ganadería y precisión, evidentemente son aquellos que pueden tener control básicamente durante la vida del animal, digamos, ¿no? Entonces, digamos, para cerrar un poco la estrategia, hemos visto recría y terminación. El escenario con un invernador, con el que enfrenta un invernador es este. Determino cuánto pago y qué me llega, y obviamente de ahí en más tengo que tratar de hacer lo mejor posible. Desde el punto de vista de un ciclo completo, probablemente el que puede empezar a pulir, y parte de esas cuestiones tiene que ver con alinear básicamente las estrategias de selección, además de las de manejo. Así que, más bien esto creo que es bastante prematuro porque todavía no tenemos muchas caracterizaciones. Sobre todo vamos a mostrar algunos datos iniciales, digamos, ¿qué pasa con la curva en el crecimiento después del segundo año? Que es donde me empiezo, para lo cual tendríamos que tener identificada por caravana electrónica los individuos por edad, etcétera, etcétera. Vamos construyendo esa curva. Cuando nosotros descartamos las vacas tenemos todas las poblaciones confundidas. Las vacas de 2 y de 3 años son más chicas que las del año 5, digamos, pero las de 5 a 8 empiezan a ser las vacas grandes. Y ahí es donde empezamos a tener dudas, que nos aparecen vacas de 600 y pico kilos, y la discusión es que lo que es una vaca longeva que duró en el sistema y se hizo más grande, o en realidad una dispersión de tamaño. Bueno, así que en realidad es un poco empezar a meter en la conversación. Más bien esto es iniciar las conversaciones para todos aquellos que estén teniendo que por ahí colaborar o discutir el tema de la selección hacia adelante. También con un lugar, digamos, de cultura argentina, ¿no? O sea, un poco charlamos hoy, ¿qué cultura tiene el tambo para seleccionar animales para inseminar? Cuando a mí me empezó a tocar a trabajar, los tambos aspiraban a 20 litros y aspiran a 40. O sea, en 25 años estamos al doble, en la ganadería de carne estamos igual, y básicamente nadie ha ido a ver la jura de Palermo de Holstein, porque la incorporación genética siquiera era una anomalía. Un toro en un tambo era el síntoma básicamente del despelote, digamos, pero bueno, dale, más que no preñar es mejor que esté el toro. Bueno, pero digo, ahí es como culturas de cómo se incorpora genética en maíz, cómo se incorpora genética en cerdo y cómo se incorpora genética en la ganadería y carne, que obviamente cada uno maestro con su librito. Sin embargo, hace una mirada desde la nutrición y desde el biotipo. Y al menos iniciar se me fue Laura Macor, que obviamente viene con una línea de pensar en manejo asistido y simulación por marcadores genéticos hace un tiempo, que me parece que son herramientas que empiezan a estar disponibles para ser utilizadas, que tenemos duda el grado de utilidad que tienen con relación a lo que cuestan, ¿no? Por ahí, no para seleccionar animales, digamos, gastarme $30, pero probablemente gastarme $30 para la vaquillona de reposición en 5 años, probablemente tengamos genotipado. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué cosa diferente haríamos? Bien, así que la pregunta es si podemos aspirar a un biotipo más eficiente. Vamos a ver algunos errores que se han cometido en otros países, que lo hemos cometido nosotros en la década de los 90, de agrandar biotipos para mandar a San Luis. A mí en el 90 ya me tocó ver vacas de 720 kilos descartadas de Nueva Galia, digamos, ya estuvimos ahí, ¿sí? Bien, consecuencias nutricionales futuras de las tendencias genéticas actuales o futuras. En realidad es irreversible, los errores en genética son irreversibles, por las demoras obviamente y de corrección en el feedback obviamente que tenemos. Bien, voy a ir salteando algunas. Bueno, la genética como un fin en sí mismo de producción de reproductores, digamos, lo vamos a dejar porque acá hay un dilema para el cabañero, que es qué es lo que quiere la demanda. O sea, ahí tenemos un dilema porque hay una homologación de un tipo, digamos, y una mirada que es formadora de opinión, y en la formadora de opinión determinamos qué es lo que vale más, qué es lo que vale menos, digamos, ¿no? Entonces, probablemente el que insemine puede ir por un camino determinado por una justificación de cómo está, pero el que tiene que vender todo para el mercado, evidentemente tiene que dedicarse a lo que el mercado quiere. Y ahí, supongamos que el mercado quiere lo que le conviene y lo que le conviene lo ha definido
empezamos a tener los primeros 2 remates con toros de eficiencia de conversión. Obviamente cuando uno pase, no voy a tocar mucho este tema porque obviamente, pero foco en la carcasa y en la eficiencia, primeros indicadores de reducción de costos. Si yo pudiera bajar un punto el costo de kilo producido, porque insemino con un toro, diríamos, del percentil 15 de RFI, y bajo 200 pesos el costo de kilo producido en 500 kilos, fíjense la ganancia, tenemos 100.000 pesos. Bajar un punto el costo de kilo producido genético son 100.000 pesos por animal. ¿Eso solo? Digo, bueno, pareciera ser que alguien debería poner énfasis. Primero remate de Bellamar Estancia, y uno discutimos, ¿cómo va a apuntar el toro? ¿Lo vas a informar? No. Nadie lo miró, ni el primer año ni el segundo, digamos. Nadie lo miró. Datos, ¿no es cierto? Y yo le pregunté, y bueno, ¿y eso cuánto lo miran? ¿Cuál es el valor diferencial de un toro porque tenga el atributo? Totalmente al fondo, digamos. O sea, ¿es determinante? Bueno, la realidad que es probablemente eso es lo que está pasando. Las cabañas tienen que avanzar. Uno va a Uruguay, Quillú empezó hace mucho tiempo. ¿A qué velocidad se propagó para los...? Se habla de sustentabilidad ahora, digamos, como efectos residuales de estas cuestiones que no tienen que ver con el ahorro económico. ¿Hay incentivos para que la gente quiera comprar esa genética? Entonces digo, bien, voy a vender lo que el mercado me compra, lo que el mercado me compra tiene una cultura construida por nuestra propia cultura de mirar animales. La pregunta es, si yo me voy a querer... O reeduco la demanda, probablemente me funda, ¿no? Esta es una cruzada casi filantrópica, digamos, en algún modo. Nos dejamos de lado esa problemática. No, es que así. Ahora, Tilio, fíjate vos lo que es la lechería. Yo siempre digo que aprendimos la lechería. Hace 30 años, o sea, ¿quién te miraba un catálogo? Hoy nadie, ningún productor lechero se rige por catálogo. O sea, ¿qué datos hay? El tipo hace un estudio minucioso de los toros que va a usar. O sea, producción, tenor de sodio total, el tema pata, el tema ubre. Totalmente. Entonces no cualquiera. Entonces, ha habido una concientización. Y acá yo creo que tiene que pasar ese proceso también, porque hay un conocimiento. Esto que estamos viendo hoy. No dejen de medir. Exacto. Tal cual, bien. Está claro que si empezamos a objetivizar la producción, probablemente la lógica de qué incorporar cambie, porque los incentivos van a ser diferentes. Digamos. Hasta hoy, evidentemente, funcionamos con una lógica, pero dejemos de lado esas cuestiones. También hay una dificultad de cuantificar económicamente el retorno por peso invertido de la genética. O sea, cuando uno empieza a ver también, vamos a tomar los ejemplos del tambo, digamos, ¿cuál es la producción a lactancia cerrada de la vaquillona de primer parto con la media del rodeo? Es muy impresionante el progreso genético. Yo tendría que tener 20% de ajuste por edad. Se mete en el pelotón de la media porque cada generación me aporta 500, 700 litros más de lactancia cerrada. Ese 20% se mete en la media. Si uno pregunta cuál es la productividad marginal de la próxima ternera retenida, diríamos en carne, la realidad, cuanto más longeva, evidentemente más licuó los costos de la recría y se repagó más, con lo cual la longevidad es más importante en la rentabilidad de la cría que no el progreso genético de la próxima generación. Cuanto más durable, menos gasto en reposición, menos costo de mantenimiento colectivo por haber tiempo menos productivo. Entonces, bueno, hay cierta dificultad. Evidentemente, si meto más crecimiento, se me agrandan las vacas, la pregunta que peso al destete no me va a pagar. O sea, uno hace un número muy somero, digamos, si yo tengo que gastarme 1 kilo más de consumo en una vaca al destete, vendiendo el destete, ¿me va a pagar la eficiencia de conversión? No, probablemente lo pague porque el beneficio de un animal más grande es un novillo más pesado al final, no una proporción constante de destete sobre su peso. Bueno, más variable le metemos, más divergente la discusión, más la eficiencia. ¿En dónde? ¿En la cría o en invernada y terminación? Acá la eficiencia tiene efectos duales y además con atributos y parámetros diferentes, ¿no? O sea, de vuelta. En el ambiente de la cría la eficiencia es reproducción, la reproducción es grasa, y en la terminación la eficiencia es músculo, digamos. Entonces, meto músculo donde necesito grasa, hay ambigüedades, diríamos, sistema de baja energía, alta energía. Bien.
las tendencias genéticas, frame, crecimiento, producción de leche, vamos a pasar rapidito con eso, pero en realidad creo que tenemos que empezar a meter en la discusión un poco las herramientas que podemos llegar a un poco juntar del campo como fenotipos, digamos, y obviamente que otras herramientas en cada ambiente, empresa y productor, digamos, en realidad, porque también no es lo mismo el biotipo que ha sobrevivido en un sistema donde las vacas están intensificadas que en un sistema. Entonces, probablemente esa interacción del genotipo con el ambiente más el grado de manejo que le hemos dado también determine que haya sobrevivido como eficiente en ese lugar atributos diferentes por más que las vacas sean parecidas. Bien, y esto es este dilema, alterar el ambiente de producción para sostener el progreso genético. ¿Modifico el ambiente para sostener el biotipo o le pido al biotipo que se adapte al ambiente que tiene, digamos, y hasta dónde la realidad es que nosotros no vamos a lograr que la vaca se frenen flaca? Eso está asegurado, digamos, porque es el indicador bioquímico, digamos, que determina que no hay que preñarse. No sucede. Por más que querramos adaptar el biotipo, el desmanejo no termina haciendo preñar un animal flaco, no va a suceder jamás. Pero sí acá hay un dilema. Si tenemos que sostener el progreso genético, ¿qué tengo? Que empezar a gastar más comida, bajar la carga, digamos, son cuestiones del lado de la línea materna complicado. Y bueno, empezar a adaptar al animal al ambiente o modificar el ambiente para lograr adaptar el animal. Por supuesto que con más precio y premio, evidentemente podemos discutir otras cosas, y la realidad, como decíamos antes, la línea materna y la línea terminal es un concepto que me parece interesante, aunque tampoco podemos identificar cuál es la mejor vaca del rodeo de cría. No tenemos una forma de caracterizar quiénes son las mejores, que podemos identificar algunas cosas. Bueno, pueden participar todos porque acá, de vuelta, tengo más preguntas que respuestas, digamos. En realidad, qué medir, qué buscar, qué hacer. Bien, me gusta bastante esta definición. Dice, el progreso genético por caracteres múltiples es dificultoso cuando el objetivo está claramente definido. Más dificultoso aún cuando el objetivo es móvil, debido a posible cambio en la preferencia del consumidor o la estructura de costo del productor. Los productores de carne reconocen que la toma de decisiones genéticas debería basarse en la rentabilidad de largo plazo. Tiribán. Casi nadie sabe por qué compra todo. Pero si bien deberíamos pensar en largo plazo, vivimos en un mundo de corto, donde la rentabilidad varía ampliamente de un año a otro debido a fluctuaciones de precios tanto de insumo como del producto. Bueno, este es un economista de Iowa State, digamos, que lo dijo en un Beef Improvement Federation. Digamos, la búsqueda del gato negro en una habitación de oscura y el gato está en otro lado, ¿no? Pero diríamos, la realidad que evidentemente tiene una lógica racional economicista. Perdón por la poca seriedad. Pero claro, ¿qué quiso decir el tipo? Buscar un gato negro en una habitación Oscura cuando el gato se... y no estaba el gato. Claro, el gato no estaba. Digamos. No hay ningún estudio por qué cuando van a buscar un reproductor miran fenotipo y no genotipo. Y por qué, si vos le presentás dos animales, te compran el toro más engrasado. Que vos sabés que con la grasa te disimulo todo. No es perfecto. Cuando el toro Es lo que discutíamos, digamos, en los estadios iniciales, lo que hacían reproducción, criticaban, y lo que estamos en nutrición, de decir, el problema es que qué es lo que paga la gente, digamos. Entonces, el toro mal preparado, o sea, la leche no se... A ver, el temperamento lechero existe, pero la leche no se ve, pero la carne sí se ve, con lo cual esta es la cultura que tenemos. Y fíjate, la forma como vos abordás... grande, no, pero veo jóvenes profesionales y tienen el ojo peor que esos productores grandes que todavía miran algo que los jóvenes me da la sensación que no hay importancia al Yo creo que tenemos compartimentalizada la cabeza, porque un productor
que es productor lechero, productor agrícola y productor de carne, obviamente usa cada lógica con la cultura del sector, más que extrapolar demasiado. De todas maneras, lo que decía, cuando la producción se objetiviza, cuando necesito grasa doy una señal, todos nos alineamos a producir grasa. Cuando necesitaba proteína diste otra señal. O sea, que la industria te baje línea es que también uno le pone foco a un cambio de cultura, la forma de... Porque fíjate que al final del día la falta de progreso genético de hacer más competitiva la especie, vamos a decir así, ha hecho que ha sido desplazada, porque en la competencia por tierra vos te fuiste al rincón que no sirve para otra cosa, digamos. O sea, y es parte de eso. Está bien estas dificultades, ¿no? Porque hay una dificultad cierta, que es que las vacas quedan y los novillos se van, como dijo un productor. Lo que pasa es que las vacas quedan. Entonces, vos tenés una cultura probablemente de incorporación genética en carne que tiene que ver con una línea materna que es de razas puras, digamos, porque ganes consistencia, repetibilidad. Entonces, la pregunta es qué es lo que tiene que pasar para que cambiemos la forma de seleccionar animales y darle valor a otra cosa. Pero hay cosas curiosas, digamos, más allá de criticar Hay gente que sale campeón de Palermo que en realidad quiere que la gente deje de inseminar y compre toro. Uno ve cosas medias extrañas, digamos. Es decir, no, comprate un toro en pie y deja de inseminar. Ah, miércoles, hay que ser osado. Y estuvo con el toro ahí, y lo podemos decir en un ámbito ahí de muchas dudas, digamos, ¿no? No, son culturas, digamos, pero la realidad que el progreso genético, la pregunta es, ¿lo podés medir con el retorno? El último toro, ¿qué rentabilidad dejó? Si un toro de Palermo da semen si vos te lo compras. Sí. No hay en ningún catálogo de cría de la Argentina hay un toro de Palermo que, posterior a la venta, ha llevado muchas pajuelas de semen porque lo estropean tanto por la alimentación que le da que de por sí sirve. Fíjate que inclusive uno tiene una pobre... A ver, hay otro problema. La pobre descripción que vos tenés de tu propio rodeo, eso no hay feedback de ese tipo. ¿Cuál es la distribución de los caracteres? Vos en la distribución del ERA del área ojo de bife, ¿a dónde estás? ¿Asumís que te aproxima a la distribución del último padre o de la cabaña que le compraste el padre que se aproximará a la población general? Pero vos estás a ciegas y te basás de parámetros de este tipo, digamos. Entonces, es la subjetividad, ¿no? Es la misma subjetividad que nos inunda, digamos, por el mismo motivo que el ojo del amo engorda el ganado, digamos. Yo más bien digo, la paleta de las cosas para elegir es infinita. La pregunta es si criticamos la conducta colectiva o podemos tomar una conducta de progreso en nuestro propio contexto y sitio para cambiar la forma. Y el resto nos criticará a nosotros por serlo. Y me parece que esa es la discusión. Ponerle foco a ver si puedo identificar esto de medir el retorno, ver lo que tengo y cómo acelero en una dirección, porque uno ve la disonancia. Se pone de moda este toro, queda bien porque me da bien hembra, voy capitalizando menos uniformidad, pero nunca monetizo, digamos. ¿Cuánto vale la uniformidad de hembras, digamos? Producen más ternero, destetan más pesado. Hay atributos que uno diría, son lógicos, porque el rodeo es uniforme, el producto va a ser uniforme, pero cuando te pones a ver las dispersiones que tenés en grasa, en músculo, no, son uniformes por fuera, por dentro no lo son. Bueno, de vuelta, más pregunta que respuesta. La pregunta es si podemos aproximarnos a una tasa de progreso genético parecida a lo del cerdo, que de vuelta tenemos dificultades, y de última ir por el camino del progreso de la productividad y obviamente la sustentabilidad de los sistemas, ¿no? Pero ya lo vimos a esto, seguimos. Y este es el dilema inicial de la eficiencia. La eficiencia a campo de la línea materna. Por eso, digamos, acá es probable, digamos, que en estos escenarios tenemos un biotipo materno de excelencia probablemente, pero no maximiza la producción de carne y a su vez hay un diferencial de complementariedad grande sobre los tamaños de animales terminales. A mi modo de tener una oportunidad y para progresar rápido, lo que pasa es que tendríamos que identificar cuál es la línea materna dentro de la línea materna, digamos, y ahí donde, ¿cuál es la vaca eficiente del sistema? ¿Cuál es mi mejor vaca? A un tambero es, ¿cuál es la mejor vaca? ¿Cuál es tu mejor vaca? De cría.
Y las viejas siempre nos encantan, digamos. La que la tengo la que llegó a 9 años, a 10. Claro, digamos, esa voy a decir, mierda, impresionante, claro. La que se preña, la que sigue y la que dura. Bueno, y es cierto, digamos, la longevidad es uno de los atributos más explicativos de la rentabilidad de la cría. Pero bueno, dilema de la eficiencia de la segmentación. Eficiencia campo y eficiencia corral. Energía limitante, base forrajera, variabilidad ambiental, anteinversión por animal en existencia. Uno normalmente dice una madre alojada, $7.000, pero cuando uno compra, digamos, tiene en cuenta tierra más, tenemos $4 o $5.000 por vaca en existencia, nosotros también en un campo de cría. Es de alta. El feedlot no tiene mucho capital fijo invertido por animal en existencia, digamos. Pero la cría es gigantesco el capital. Por eso en las integraciones verticales, el Mormon Church es el rodeo de cría más grande del mundo. Es imposible integrarse hacia atrás en cría cuando me tengo que empezar a comprar. Imposible tener escala, digamos, en ciclos completos. Me tengo que quedar con un pedazo de la tierra, digamos. Sigamos. Eficiencia de la vaca, madurez sexual temprana, alta tasa de reproducción, bajo índice de distancia, longevidad, mínimo requerimiento de mantenimiento. Todo lo contrario a corral, alta energía, base grano, ambiente controlado, baja inversión por animal, eficiencia de engorde, potencial de crecimiento, etcétera, etcétera. Ya como mínimo antagónico. Estas discusiones que veíamos, digamos, es lo que fue pasando, y esto sigue, y sigue, y sigue, ya es una discusión, digamos, ¿no? El Angus metido en todos los depth de raza, atravesando con potencial de crecimiento, es lo que hoy día se ha perdido la complementariedad en Estados Unidos entre razas, porque el Angus, por tener base grande de criadores, ha puesto énfasis en más crecimiento, etcétera, etcétera. Así es geográfico, todas las razas. Todas las razas, y este es el Angus a lo largo del tiempo. Y este es el EPD entre razas. Esto, Clay Center tiene lo que se llama EPD entre razas. Si uno tiene que planificar un cruzamiento, tengo una base de comparación entre lo que es. ¿Qué otro de los problemas? Agarramos un sumario de padre y son todas cosas relativas de más y de menos. El del Brangu son poblaciones independientes que no son comparativas. Entonces, si yo tengo que hacer un cruzamiento de un Hereford, ¿cómo sé si yo no voy a cometer errores? Porque la media del peso al nacimiento sobre la población Hereford es una media referencial sobre sí mismo. No tenemos una posibilidad de rankear las vacas todas en el mismo contexto, diríamos, ¿no? Para decir, bueno, mi vaca Brangus es mejor que esta vaca de cría porque tiene el mismo atributo, medio el mismo. Ahí tengo un problema, ¿no? ¿Sí? Es muy difícil haber tenido, en mi experiencia, progreso genético sin agrandar el tamaño de la vaca. Eso yo está digo, cual. no, yo para la cierta tengo que buscar esta vaquita, pero en la realidad Inevitable. las vacas que Tal teníamos cual. hace 20 años y las que tenemos ahora. Coincidimos, ya lo hemos hablado en algún momento. Sí, y por lo que veo con las otras razas ha pasado lo mismo. Sí, lo que sí, por predominio de cierta raza y cantidad de criadores, el énfasis ha hecho que está en el pelotón. Fíjese que esto es Simmental y Maine Anjou, o sea, está metido en los EPD de razas continentales grandes, digamos, ¿no? Esto es datos de Clay Center, digamos, en Rodeo, el ciclo 7, una cosa así. Digamos, estas cuestiones, y cuando vemos esos pesos que veíamos antes de las carcasas, tiene que ver que inclusive se les agrandaron las vacas de cría, empieza a haber preocupación, porque obviamente la eficiencia de las vacas de cría no empieza a aparecer, digamos, ¿no? Y empiezan a aumentar los costos. Bien, faltaba pasar esto, digamos, esta es la tendencia, básicamente marmoreo en el Angus argentino, en el último sumario de padre del año pasado, o sea, no hemos ganado nada, y a su vez el EPD de espesor de grasa dorsal va en ascenso, ¿no? Entonces este ratio, podemos decir que el promedio está empeorado. Es como una pista de aproximación con lo que veíamos, que tenemos que lograr una exageración de grasa dorsal y animal de gordo para lograr. ¿Sí? Esto ha sucedido, no necesariamente todos los toros son así. Si yo meto más grasa, evidentemente estoy haciendo, por ser más graso, un animal que es menos maduro, es más precoz y obviamente tiene una madurez a menos peso. ¿Sí? Había quedado demostrarlo eso. Atilio, Sí. una pregunta que uno se hace, es decir, el tema del marbling, ¿cierto? Es decir, porque ¿quién define en la producción de carne? Es el consumidor lo que quiere. Y depende del país donde nos posicionemos.
O sea, porque evidentemente a mí comer carne con alto engrasamiento a mí no me gusta. Sí, sí. Entonces digo, ¿por qué a veces, o sea, el tema, estamos ahora con el tema del marlin, pero ¿hasta dónde? ¿Y cuál es la medida? El marlin no nos está pagando, con lo cual volvemos a lo mismo. Hacer animales más pesados tiene lógica, tiene premio, diríamos, y probablemente sea una necesidad en algún momento, y encontrar el modelo de cómo lo acomodo en mi sistema cuando en realidad falta superficie de recría, etcétera, etcétera. Entonces, la señal es para que nos aproximemos al que el mundo hace. De, obviamente, explorar esos 70, 80 kilos de carcasa. Habrá mercado de nicho donde probablemente nos podamos colar. Pero va a terminar siendo eso en la medida que Argentina pueda competir. Si no, los frigoríficos cosecharán lo que encuentren en el biotipo general y obviamente nosotros seguiremos sin señales como para ponerle ningún énfasis a eso. Pero digamos, es como una posibilidad de ir explorando alguna variable que si se pone en valor y que determina los ingresos del clúster. Si el sector frigorífico puede capturar $100 más por animal, lo va a hacer porque es la integración de las medias resas que cualquier carnicero hace cuando coloca, digamos, cortes en un restaurante e integra el próximo media res de carne que vende. La lógica del frigorífico es la misma, tratar de maximizar los pedazos, digamos, minimizar, digamos, los desperdicios y vender al máximo precio que pueda. En esa lógica los frigoríficos están, pero no nos están bajando las señales, con lo cual es por si las dudas, atentos y vigilantes. Por ahora el negocio parece que nos podemos colar, pero no nos están diciendo nada, y más bien que empecemos a mirar, porque diríamos el marlin, digamos, como todo en genética, es de largo plazo. La pregunta es, si yo tengo que elegir, ¿qué me voy a ir al cuartil inferior del marlin? No lo tendré que empezar a mirar para tributo, porque que yo no haga nada ahora no interesa, pero en realidad es una opción real como toma de decisión. ¿Y qué edad tiene? 0,36 me parece. Sí. Pero está todos los rasgos de crecimiento, hay 0,43, 0,36. La pregunta es en dónde estoy, cada rodeo, dónde está, ¿sí? Entonces, digamos, no sabemos ni cuál es la distribución del rodeo, digamos, pero al menos sí hay que empezar a tenerlo en cuenta en una mirada de mediano plazo, más allá que hoy no sea nada concreto. Quedémonos 470, 500 kilos, probablemente el mercado se está llevando vaquillona a ese peso. Entonces, el mes entra, la vaquillona entra, el de 700 kilos vale todo igual. O sea, esa es la señal creo que más importante de obviamente poder capturar en la medida que no incurramos en ineficiencias innecesarias. Bueno, esto es muy viejo, eficiencia, diferencia entre raza, oferta decreciente, bastante tradicional este trabajo, pero, a ver, el binomio indivisible del genotipo como ambiente y no existe una única vaca eficiente para todos los ambientes. Digamos. Esto es un paper del año 90, bastante revelador, podemos discutir, pero evidentemente Angus en ofertas forrajeras más limitadas y a medida que empiezo a tener más disponibilidad forrajera, o sea, las razas tienen peso al destete. Uno diría acá sí, pero si nosotros fuéramos argentinos, nos convendría aumentar la carga de estas vacas en este lugar. Eso es lo que inevitablemente, pero eso está medido en la eficiencia. Eso pensamos nosotros automáticamente. No, yo quiero más de estas, digamos, en este ambiente, porque en realidad le gano, digamos. Eso estamos programados ahí. Pero al menos esta situación existe. Empiezo a meter leche, empiezo a meter tamaño y empiezo a meter músculo, bueno, tendré que tener en cuenta, digamos, el 50 kilos más es obviamente un kilo más de materia seca, de demanda de producción. 1 litro más de leche se puede suspender. La producción de leche, el costo de mantenimiento, digamos, se desmitificó un poco este año, digamos. Yo empiezo a seleccionar animales por más producción de leche y el costo de mantenimiento es más cuando el animal está seco. Bueno, en cría eso no sucede, pero vaca más grande tiene más mantenimiento, vacas musculosas van a tener más mantenimiento y vacas con más leche no necesariamente van a tener más mantenimiento, pero van a tener más partición de nutrientes para leche en el momento del pico de lactancia a independencia de la oferta forrajera. Y ahí evidentemente lo suspendemos, pero hay que tener cuidado, ¿no? ¿Sí? Bien.
Y acá es posible ahora en la producción individual de vaca de cría. Y bueno, esto es qué pasa con la curva de crecimiento, obviamente en los post 2 años, ¿no? Entonces, cuando uno dice la vaca de 5 años, condición corporal 5, fíjense que 550 kilos pesa la vaca del percentil 50. Acá nos faltaba medir el último, pero en realidad lo que me cartografía esa vaca de 5 años, condición corporal 5, es el percentil 50 del rodeo prácticamente. Esa vaca es la vaca promedio, digamos, de esta de 573, con estas dispersiones. Vacas adultas de 6,16. Y esto empieza a ser básicamente posibilidad de empezar a cartografiar la productividad de la cría en referencia a la vaca. Entonces, condición corporal 6, peso al destete 216, el destete casi se hizo en el día de los 205, pesan lo mismo. Este año se vendió liviano, esto también es un ciclo completo de MEG, 327 kilos, el ajustado a 365 de 373, como un ciclo rápido. Tomamos estos dos ratios, peso a los 365 como ajuste, obviamente, de producción de vacas, ADPB predestete 910, ganancia en el filo 1,22, el nacimiento venta 1 kilo, nacimiento, ¿qué dice ahí? Días de nacimiento de destete 210 días, días de nacimiento venta 307 días, y este es el ratio de los kilos vendidos sobre el peso medio de su madre, que lo vamos puliendo, es decir, ajustado a condición corporal 5, y habría que hacer un ajuste por edad también. O sea, empezar a referenciar kilos totales vendidos por madre vitalicio, kilo de carcasa vendido. Esa condición corporal 5, ¿en qué momento lo tomás? Y siempre hablando de la condición... Tacto. La medida, Tacto. La medida australiana, de 1 a 9. Ahora 5, una larga. ¿Sí? 5 es... 1 a 9, estás hablando. Pero 5 es la, digamos, Es 20, la condición el target, es el que target. tenemos mínima para que la vaca... 23 y medio de grasa. Y ahí con rango de 35. Uno pendula entre 5 y 6 ahí. Pero digamos, estos tan brutos, este es un biotipo Angus, digamos, este es un rodeo que ha seleccionado sobre un 17 de peso al final a los 18 meses y un peso al destete más 7, es lo que está el percentil 50 del Angus ahí. Digamos, con lo cual es una vaca que desbastada en condición 5 y medio será 540 kilos, diríamos a lo que es la madurez. Este ratio es los kilos destetados sobre el peso de la madre y ese es los kilos vendidos sobre el peso de la madre. Pero, bueno, en búsqueda de esto, ¿es posible hablar de producción individual en la vaca de cría? Bueno, podemos llegar a pensar, decir, así como habla el sector porcino, 4.000, 3.500 kilos de capón vendido por madre por año, digamos, empezar a hacer una referenciación del ciclo completo que nos dé algunos indicadores básicamente de productividad, porque tiene implícito algunas cuestiones, cuál es la leche que sobrevivió en ese campo, cuál es el crecimiento que sobrevivió en ese campo, etcétera, etcétera. ¿Hay variabilidad? Bueno, preguntas. Se me fue Laura, pero digamos, la genómica empieza a ser herramienta interesante. ¿Nos serviría la genómica para caracterizar el rodeo que nos quedó? Y empieza a haber herramienta interesante, o sea, un panel multirrazas a donde al menos me pongo en el ranking de Zoetis global, digamos. ¿Cómo estoy yo contra ese ranking? ¿Cómo estoy contra el resto de Argentina? Si tenemos una población que usa la misma medida y si eso empieza a ser una determinación de una caracterización cruzada con algunos rasgos fenotípicos. Bueno, esto ya lo vimos, la curva de crecimiento está toda correlacionada, obviamente empiezo a presionar sobre crecimiento y me voy llevando el peso maduro. Esa es la lógica del RFI también. Con esta lógica, digamos, la lógica de nutrición, el costo del mantenimiento era fijo. Entonces yo tengo un animal que gana más peso, técnicamente la conversión naturalmente tiene que mejorar si el concepto de que el costo de mantenimiento es fijo. Bueno, no sucedió eso, porque el mantenimiento no es fijo. El que más gana proporcionalmente aumenta el costo de mantenimiento y el concepto de no medir el consumo, solo el output de la producción,
no fue efectivo para seleccionar eso, es lo que corrige la lógica del RFI. ¿Ese artículo está tomado, es en Estados Unidos eso? Sí, sí, es lo que decíamos, esto es Clay Center. Una vaca Angus, peso en kilos a los 5 años de edad, de las diferentes razas. Ya una vaca Angus, en el año 90 había diferencia, ahora están todas iguales. Sí. No. Digo, sí, sí. Tal cual. No, además con esos pesos no las preñamos nunca. Aquí olvidate. Otro es dándole de comer. Es una idea. Digamos que pese 600 kilos. Es prevenir el error de querer meter más crecimiento sobre el efecto residual de las vacas. Y probablemente, ya que estamos con rodeos que son probablemente lógicos en línea materna, hasta dónde el cruzamiento, no tenemos que explorar alternativas de cruzamientos terminales, digamos, ¿no? Creo que es una manera de capturar rápido progreso. Tenemos la ventaja de la complementariedad entre razas. Si yo uso un toro de 300 kilos, diríamos, por la media de los padres, etcétera, por más que no haya vigor híbrido, o sea, ese toro que era 20 kilos más pesado, digamos, en un rodeo grande que ya vimos, o sea, dentro del mismo ángulo, yéndose a un animal más grande, yo voy a tener. Lo que pasa es que no puedo dejar reposición de eso, ¿no? Empezar a explorar, alterar la curva de crecimiento de un lugar que es más peligroso, pero obviamente una conversación que probablemente para comenzar. Me parece no ha tenido el desarrollo que vemos en leche, por ejemplo. ¿Cómo La las? genómica. No, todavía no. Digamos, estamos empezando a tratar de decir, bueno, la pregunta es ¿qué robustez va a tener esa genómica desarrollada en otros países? O sea, está bueno, yo creo que una de las herramientas va a ser muy lerdo empezar por cosechar datos, empezar a caracterizar cosas. Porque hasta que vos juntaste toda la curva de crecimiento y las dispersiones, te va a ir 5 o 6 años. Estaba justo interesante porque es un tema donde hubiera sido muy útil los comentarios de la genómica nueva. El manejo asistido por marcadores sucede hace bastante tiempo. La pregunta que hoy, ¿cómo usarlo? Lo que te dice un Zoetis es genotipar las vaquillones, que se genotiza 2 de cada uno y quédate con el 50% mejores. Gastar $32 o $33, digamos, como aporte de la vaquillona de reposición no parecería un costo grande, meterle entre 3 a 6 centavos de dólar al costo de kilo producido por empezar a caracterizar el rodeo. Pero por ahora la lógica es quédate con el 70% mejor. Evidentemente, Pedro, a ver, y el caso de la leche es muy impresionante, ¿no? O sea, el semen sexado y la genómica, porque fíjate que vos te quedás con la hija de la inseminada, no con la hija de las mejores vacas. O sea, vos te quedás con lo que se quedó preñado por inseminación, ¿no? La hija de las mejores vacas. El solo hecho de elegir el 50% de las mejores vacas y ponerle un semen sexado es multiplicativo eso solo, si fuera posible. Entonces eso acelera el progreso genético porque te pudiste identificar, pero ¿cuáles son tus mejores vacas? No sabemos. Bueno, ¿hasta dónde la genómica no te puede hacer un ranking? ¿Qué grado de robustez tiene eso donde la población de descubrimiento americana para detectar? Bueno, hay alguna. Uno ve, a ver, en deciles rankea bien, o sea, al menos los caracteres de madre y de habilidad en la situación americana, el fenotípico y el genómico arman el mismo ranking de individuos, digamos. Empieza a ser, y acá lo que hizo el volcán, lo mismo, contribuye con el ERA, hizo genómica. Bueno, hay algunas cosas como el marbling de un toro comiendo verdeo que no es disonante lo que la genómica tiene y lo que el toro expresó, pero en líneas generales digo, son herramientas que empiezan a estar disponibles, uno tiene ciertas dudas de cómo empezar a interpretarlas. Así que estamos en un caminito de decir, bueno, juntemos 1000 vacas que le podamos medir cosas, área, espesor, marmoreo, altura, peso, y al menos ahí tenemos unos 5 o 6 atributos que podemos hacer un ranking fenotípico, digamos, y hacemos pelo y genómica. ¿Ranquean las vacas igual? ¿Empieza a funcionar? Bueno, ¿se puede masificar? ¿Puede ser esa la estrategia? Sí. Los que trabajan en genómica te dicen, es correcto. Porque uno puede empezar a segmentar, así como segmentamos los animales, podemos segmentar, estas son las altas poco musculosas, aquellas son las que tienen más leche, otras son las carcasas pesadas, estas son las moderadas.
a quién mando a qué lugar. ¿Sí? Bien. Hoy un poco el foco que se está poniendo en Estados Unidos es hacer esta diferenciación. Antes se hablaba de toros curvender, ahora es curvender con carcasa. No salir a presionar sobre crecimiento, sino salir a presionar sobre cocimiento en animales que se ameseten rápido. Claro, esta es mi curva de crecimiento. Yo pretendería un animal que cruce la curva rápido, pero que se amesete más bajo, similar peso a los 13 meses, pero diferente peso maduro. Estas son vacas de diferente tamaño, pero esto es australiano, a los 600 días venían igual en velocidad. Lo que pasa es que esta se me empieza a quedar a un peso maduro mayor, se me queda un peso maduro mayor contra las otras, digamos. Pero esto empieza en el 2015 con esa lógica de vacas grandes. Ya no ponerle tanto énfasis. De vuelta, es como que el EPD a los 12 meses o a los 18 igual, pero el peso maduro más tarde diferente. O sea, es como un crecimiento, diríamos, después de la madurez. Entonces, hoy se habla de estos curvender más carcasa. No ponerle tanto énfasis al tamaño, ponerle más énfasis a la carcasa y mejorar el rinde por la musculosidad, que básicamente son los toros que inclusive se están metiendo en estas líneas de cruzamiento con Holstein. Ahora ahí tenemos distintos frames y distintas condiciones corporales. Pero no a los 12. O sea, acá se divorcian en la parte larga de la curva, vamos a decir acá. Se venían juntitos hasta los 13 meses. Este es el foco. Diríamos, los curvender es que nazca liviano, que crezca rápido, pero que madure petizo, vamos a decir, ¿no? Ese es el encontrar los toros que tengan esa combinación de factores y que tengan una ganancia de crecimiento diferencial sin que se me escape a máxima velocidad el tamaño final, ¿no? Es un juego, hace así la curva. Ahora, ¿de qué tiempo estoy hablando ahí de esas vacas? ¿De qué? ¿En qué tiempo la estoy midiendo? O sea, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos días tiene esa vaca, por ejemplo? Digamos, me puse esta porque definía esto. Lo que son los americanos, digamos, te pesan directamente peso maduro, porque el peso maduro es el que baja el costo de mantenimiento en el rodeo de cría. Entonces hace del 2015 que tiene esta tendencia genética, digamos. Si querés después buscamos en internet, pues no la colgué a la... Pero la lógica es después seleccionar por índices. Hoy ya los índices de ciclo completo y de BIFED te penalizan las carcasas pesadas. En los índices de selección, porque en realidad voy a terminar construyendo un índice, voy a decir, mira, es por caracteres múltiples, no es que le pongo foco a una cosa, sino que hago una mezcla del EPD mezclado al valor económico del EPD. El costo de mantenimiento de las vacas durante 9 años, 8, 7 en el rodeo van a comer más cantidad. Bueno, ponele penalizaciones al EPD del individuo sobre el peso maduro. Los que tienen más peso maduro están penalizados. Entonces, empezás a jugar con estas cuestiones. Animales que tengan un diferencial de crecimiento a los 12 meses, pero que no terminen siendo los más pesados. Dentro de los que ganan rápido, diríamos, vos empezás a ver las ganancias. Los americanos ya ganaron 25 kilos, no tiene fin, diríamos. Cuando vos veías un toro de percentil 1 del año 2015, eran un animal de 700 kilos al año. Estados Unidos tiene el percentil 1 de peso del destete, más de 400 kilos al destete. Y al año en 700. Después de 10 años están en 800. Y eso ha terminado pegándole sobre el costo de mantenimiento de la cría. Entonces la foco hoy es más valor de las carcasas en animales moderados con tamaños finales menor por más que vas presionando en crecimiento, ¿no? Empieza ese concepto ya hace unos 10 años. Ahora esos valores, acá en Argentina no, vos no tenés el tamaño, lo de peso maduro. Lo que pasa, después miramos a algunos toros, digamos, que empezás a tener, en leche están buscando eso. Yo tengo que tener un toro terminal de fácil parto.
¿Cómo hago para tener un toro persinal para sin parto? Bueno, es facilidad de parto directa. Está bien que en ese esquema, en los índices económicos, eso está tergiversado. Uno de los problemas de los índices genómicos, digamos, el peso sobre Marlin es muy grande. O sea, yo ranqueo las vacas, pero esta vaca tiene un ranking menor porque en realidad tiene un índice Marlin muy grande y en realidad es un atributo que probablemente en tu contexto no vale porque no te lo pagan, digamos, ¿no? Bueno, ahí son disonancias con eso. Pero bueno, ir en la lógica esa es lo que está intentando resolver el costo de mantenimiento de las vacas en un modelo donde se ha forzado sobre crecimiento. Bueno, todo más de lo mismo acá. Bien, por lo tanto las condiciones ambientales existentes en un momento dado conducirán a la selección natural de los genes que dan lugar a carácter en armonía con el medio ambiente. Pero le podemos tirar cualquier genética que nos guste al campo. Después el campo se va a reservar el derecho de admisión de no expulsar la vacía por algún motivo que me fui largo en tamaño, porque en algún punto no manejaré, digamos, la perturbación de genes. Bien, acá nos pusimos a ver, digamos, ¿qué es lo que es un toro terminal? Bueno, no sabemos identificar bien cuáles son las vacas mejores de las peores. Bueno, podemos avanzar al menos en caracterizar algo de eso. Probablemente la genómica nos ayude y probablemente algunas mediciones, sobre todo la vaquillona, porque después se termina tergiversando los tamaños, etc. Digo, hacer un protocolo de selección de vaquillona probablemente los 18 meses, nos alineamos con lo que es el ERA, tomamos las mediciones que el ERA tiene, el ERA te va a servir a vos como un benchmarking de cómo estás, al menos en los rasgos fenotípicos absolutos, y probablemente la complementación genómica puede empezar un camino de caracterización de lo que uno tenga, sujeto a revisión de que algunos caracteres más que otros. Quedó chiquito esto. Acá en realidad, un poco en la discusión de decir, ¿qué ganancia tenés por usar un toro terminal? Bueno, vamos a buscar un toro terminal en el mercado. Me quiero comprar un toro terminal para poder analizar a ver cómo crece, cuál es la eficiencia de conversión, o sea, qué ganancia marginal vamos a tener por un cruzamiento terminal. Y bueno, lo que en su momento encontramos ya hace como 2 o 3 años son el T14. El T14 es básicamente un toro de ABS que se inventó un poco para los tambos, lo que decíamos. Los americanos hablan hoy del fenómeno de beef on dairy, digamos, semen sexado más genómica. Hoy tiene mejor atributos carniceros un media sangre Holstein que lo que tiene un Angus puro. Y esa disonancia viene de la mano de que si el tambo insemina con el percentil, Estados Unidos insemina el 15% del rodeo, nacerán el 8% de los terneros. El promedio de un hijo de carne probablemente es hijo de un toro de 3-4 años promedio que está en una distribución poblacional. Si yo agarro el mejor toro del 1% y le pego un golpe donde hay hasta vigor híbrido, ¿qué atributos carniceros tengo? Y ahí es donde el Marlin es lo que más determina precio. Entonces un media sangre con un premio de 200 y pico dólares sobre Prime, un media sangre Holstein termina siendo más caro vendido que un Angus puro. Empezamos en un camino donde la clasificación de la calidad de la carne por raza empieza a ser ilícito, digamos, empieza a ser atributos básicamente sujetos a selección, lo cual es un caso interesante. Este toro, en una crisis lechera, lo primero que querían hacer, digamos, en una crisis lechera con bajo precio, después la genómica se empezó a posicionar. También está muy bien visto producir carne a partir de leche, ¿no? Estaba con un americano el otro día. Pero ese toro no es un toro de una raza definida. Es un cruza. Ese es un toro Angus mezclado con Simmental. Y a su vez las pajuelas son heterospérmicas, digamos, o sea que están mezcladas, y a su vez ni te lo muestran al toro. Digamos, en medio. Tenés que confiar. Heterospérmica significa espermatozoide. Hay de varios. De otros toros. Claro. Ya se venden 3 millones de pajuelas en Estados Unidos heterospérmicos. Digamos. ¿Cómo repite? O sea, es una pajuela que tiene mezcla de semen de... Dice que el semen heterospermico se capacita mejor. Yo lo he usado. Sí. Y puede salir de cualquier cosa. Puede salir, bueno, y obviamente heterospermico sobre la base de la
Están queriendo cambiar algunos paradigmas, ¿no? Porque ABS, Son de varios tonos. Ya sé, pero Pero de distintas razas. Claro, de- no, no, no. híbridos. Generalmente no, no sé, los que yo he usado son de la misma raza, pero de 3 toros. ahí me dijo que es un animal cruzado. son híbridos, con Simmental. Ese- Son ese varios, es ambos distinto. con Siemens Sí. o hay. Sí, Pero vos está bien, tengo tres genotipados. Tengo 3 genotipados y es increíble porque da variabilidad de la cantidad de Simmental que tiene. Cosa. Y nunca supo nadie, cuando mandamos a genotipar. Veo que los productores miran los toros. ¿Usted ni vio eso? No, pero es que digo, acá viene estos de ABS. ABS es PIC, ¿no? PIC. ABS es dueño de PIC. PIC y ABS es Genus. Genus acaba de sacar un cerdo genéticamente modificado por CRISPR, diríamos, resistente a PIRS. No son ningunos trasnochados toda esta gente, digamos, para nada. De todas maneras, digo, ¿cómo empieza el T14 este? Bueno, hablamos, entonces eso que estamos viendo es un hijo del T14. Claro, sobre vaca Angus. Porque en realidad, ¿qué tiene que tener como atributo marginal un toro terminal? Bueno, que crezca más. Pero en Argentina que crezca más rápido es relativo, porque si en realidad vos querés en un momento decir, crece más rápido, pero yo quiero vender en octubre, por más que la rotación de capital es más, la estrategia de cuándo salir, no, por ahí el valor de que la rotación de capital me ahorro la tasa de interés es muy de la finanza, pero es poco de los ganaderos. Te digo, que rinda más. 2 puntos más de rinde en un mercado de 5.000 pesos la carne, da 100 mangos más. 100 mangos más por 500 kilos son 50.000 pesos más marginales por rinde. Ni hablar en la carnicería si te producimos. Bueno, es más, está seleccionado, digamos, si yo me voy a buscar el percentil 5 del máximo crecimiento, el percentil 5 del máximo orio de bife, el percentil 5 de la mejor conversión, tendré que pasar como 12.000 toros para juntar 4 candidatos ahí. Porque .05 por .05 por .05, termino con 1 cada 10.000, una cosa así, ¿no? De probabilidad de encontrar esos atributos presionados a ese nivel de distribución. Pero digo, a ver, vamos a ver si se usaron 1000 pajuelas en 3 campos de esto. Se preñó bien, etcétera, etcétera, pudimos medir cosas a media. En este caso diríamos el crecimiento de los T14, ¿a dónde están? Peso final 500 kilos contra 480. Y acá estaba el cuartil inferior, que también los apartamos por papeleta, diríamos, y los mandamos a ver si eran más ineficientes, digamos, ¿no? Y los del campo le dijeron que eran los chufos, eso. Entonces todo el cuartil inferior, que son los más chotos, ese lo bautiza. Entonces no es una autopromoción, le digo, es el peor biotipo ese, digamos, pues le pusieron ese nombre y quedó así en la base de datos. Así que, ¿Le pusieron porque eran feos? no, estos son los naranjas. Ah, son los naranjas. Son los naranjas, pero los naranjas diciendo, te mando la papeleta y voy a apartarlo. A ver si la predicción funciona, apartarlo y ponerlo en un corral al destete, y después lo medimos en la conversión cuando lo terminemos. Así que estaba en un corral solo. Convirtieron 0,405 peor, o sea, es un biotipo que va lento, pero no es mucho más ineficiente, digamos, ese biotipo del cuartil inferior. Y lo que decíamos, en el otro ensayo, el cuartil inferior, cuando el toro promedio sacó 60 kilos a los 5 meses, el cuartil inferior entero sacó 100 kilos a los 15 meses. No sé si eso es verdad o no, pero si algo tengo que hacer con el cuartil inferior, no lo castre. Pareciera ser que algo puede llegar a funcionar, pero no tenemos datos. Es realmente una observación muy tomada de los pelos. Pero digo, Lena midió, la discusión acá era, no, pero esa hacienda es cabezona, patona. Por supuesto que cuando lo veíamos en los corrales casi que era una repulsión, diríamos. Funcionó bien los fácil parto, vuelvo. Lo primero que querían a nivel genético era taparlo de negro al Holstein, ¿no? El primer objetivo de esos toros cruzantes era que no tuvieran problema de parto, si tengo un problema en un tambo, qué sé yo, tengo penalizaciones, y que quedan tapados negro. Hoy se está especializando estos toros terminales en el choque con el Holstein. Y en realidad pueden ser un cruzamiento terminal porque tiene una presión de selección dentro del mismo Angus. Esos Angus americanos en nuestro rodeo puede ser un toro terminal porque ya las discrepancias de tamaño básicamente son un peso final mayor. Pero en ese momento decir, bueno,
que venga alguien en el mercado y me diga que este es un toro terminal. Es lo único que encontramos. No pudimos, las aptitudes carniceras no pudimos medir por rinde porque no lo pudimos rescatar, pero acá el 29, digamos que usó 500 pajuelas, se hicieron 2 cierres de corral y dieron 9% mejor en el benchmarking los machos. Las hembras más livianas no dieron mucha diferencia. Está bien que eran los marca líquida, efectos confundidos. Pero volvemos a lo mismo, si tengo un animal que convierte 0,8 mejor, son 160 mangos el costo de kilo producido, multiplicado por 500 kilos, empecemos a sumar. 50.000 pesos de carcasa, etc. O sea que empieza a ser posible una cuantificación de retorno por un cruzamiento terminal cuando uno se va a un peso final. Falta mucho, digamos, pero 20 kilos más por un frame más alto puedo llegar a ganar. Un toro reconocido en eficiencia de conversión podremos llegar a ganar, sea de la raza que sea, y obviamente el tema de la aptitud carnicera es muy importante porque es bastante lineal, ¿no? Empujar el rinde. Ellos, en el caso de un Holando, hablan de 2,5 puntos más de rinde. Nosotros pudimos validarlo eso. Pero al menos por ahora decir qué es lo que serían los atributos valiosos de un cruzamiento terminal. Bueno, eso. Solo para. Bien, acá terminamos con esto. Y la realidad anticipaba otra transparencia, achicar la brecha del progreso genético porque creo que hemos progresado menos que otras especies. Esto es rentabilidad versus limitaciones y esto es de una persona de Kansas. Efecto genético aditivo, mérito genético dentro de raza, heredabilidad, marcadores genéticos. O sea, los cruzamientos solo sí, si la presión de selección es suficiente. O sea, yo no mejoro nada en poner un mal toro continental en un cruzamiento, digamos. Y es bastante, digamos, los primeros indicadores de estos genómicos son interesantes, digamos. Si yo estoy agarrando el Brangus para hacer un cruzamiento terminal y tengo un Brangus muy inferior a un Angus, si ya le erré, digamos. O sea, tenía 10 vacas Brangus, no sirve. O sea, ¿en qué nivel la raza cruzante está contra mi rodeo? ¿Y cómo los comparo si en realidad son poblaciones que no están en una unificada base de datos para calcular un EPD de los dos? Dilema. ¿Sí? Presión de selección. Efecto genético no aditivo, heterosis y complementariedad. La complementariedad de tamaños es algo que todavía podemos explotar. Los americanos la han perdido. La complementariedad de tamaño es que yo meto con un toro 300 kilos... 200 kilos más pesado en las proporciones de peso maduro, dividido la heredabilidad de los padres, tengo un animal 70 kilos más pesado final. Visto todo a venta, digamos, todavía nosotros tenemos esa posibilidad de apalancar diferencias de tamaño, los americanos la han perdido. Pérdida de uniformidad de respuesta según caracteres. La convergencia racial ha disminuido esa complementariedad en términos de frame y tasa de crecimiento, no necesariamente significa que haya erosionado heterosis. Variación en 30 años no en Argentina, ¿no? Es lo que decíamos recién. O sea, que se hayan uniformado las razas es perdido el potencial cruzante por discrepancias de tamaño. ¿Sí? Esta lógica creo que sigue. La vaca asociada al ambiente y el toro acoplado al mercado es lícito. Es la lógica de hacer línea materna y cruzamientos terminal, la lógica del americano. Probablemente la raza tiene que definir si son línea paterna o no. El Angus no está haciendo eso, va por todo y va rápido, digamos, pero de todas maneras nos puede llegar a servir a nosotros. Más heterosis a mayor distancia social. La heterosis es incapaz de corregir la ausencia de mérito genético en la selección de los progenitores. Por ahí es discutible, ¿no? Hay veces que uno empieza a ver razas que tienen menos base de criadores, ¿no? Y Bosmara y Tuli, o sea, Tuli hay poco en Argentina, ¿no? Pero digo, lo que decíamos del Guayu, ¿en qué lugar está? Uno de los motivos por los cuales el Angus americano está en ese lugar y el Angus argentino también, o el Brafo, el Brangus, es por la cantidad de gente que hace nacer hijos. Entonces, de repente, razas que tienen pocos criadores, verdaderamente, ¿en qué rasgos genéticos relativos están contra el resto, ¿no? Por ahí. ¿Es lícito la clasificación de raza o tenemos que empezar a ver qué caracteres tienen y cómo se comportan, más allá de qué raza son, ¿no?
uno termina viendo los Galloway de Palermo, ¿no? Ven los Galloway de Palermo y decir, ¿qué voy a lograr con un animal que quedó con la lógica a lo mejor de los 70? Pero digo, esas cuestiones, ¿cuál es la raza cruzante? ¿Cuál es el toro terminal? La respuesta también es no sé acá. Encontrarlo, digamos, obviamente requiere de algunas extrapolaciones, digamos, que por ahí no la tenemos del todo clara. Bien, selección y cruzamiento en conjunto. Listo, Carlos, estamos con esto. Bueno, ¿alguna? Quería dejar un espacio para preguntas, por favor, si les parece. Sí, por favor. Teníamos un espacio de segmento de preguntas. Una pregunta. Atilio, ahí cuando hablamos de la selección, o sea, el tema, sobre todo para la Argentina, no se hace mucho hincapié en el bajo peso del ternero al nacer, por ejemplo, porque esa característica, pues convengamos, el problema nuestro, el 99,9% de nuestros partos son sin asistencia, ¿no? Entonces, sí. Y las tareas que hay, casualmente la vez pasada, había una charla donde habían querido implementar el motor de 15 meses, 12% de pérdida, una locura, y campos organizados. Sí. Mira, a ver, vos tenés un biotipo moderado. Lo que a mí me preocupa un poco con lo fácil peso al nacer es que vos no te salgas de tamaño del biotipo. O sea, si vas a bajar el fácil parto, es porque eres un frame más bajo, empezás a traer disonancia ahí. La pregunta es que en el mismo tamaño corporal vos tengas un fácil parto. Los americanos sacan eso que se llama CED, que es la facilidad de parto directa. Solamente el peso al nacer explica el 50% de la facilidad de parto. Y es curioso porque agarras un toro que está más 12, más 16 el percentil 1 de Estados Unidos de facilidad de parto directa, que es directamente medirle partos y obviamente cómo fueron distóxicos, ¿no? O normales a las progenies de los toros y a las hijas de cómo paren después. ¿Eso no lo miden con el largo de gestación? Lo que va pasando con los toros fácil parto que tienen 7, 8 días menos de gestación, están en 277 días en vez de 283, 284. Sí, logras eso, digamos. Y es parte de lo que decíamos recién. Estos toros que crecen rápido, son fácil parto y a su vez son maduros, es porque cuando vos presionas de facilidad de parto directa, estás acortando las gestaciones. Y también es contraproducente. Son inmunosuprimidos, digamos, esos terneros. Lo que pasa es que va a tener efecto confundido ahí, ¿sí? Porque es más inmaduro. Entonces sí, está descrito, digamos, eso, pero estás presionando sobre cuestiones, digamos, que son discutibles, digamos, pero lo interesante, Pedro, con eso es que vos tenés toros que están en el percentil 30 en el ERA argentino, en el peso al nacer, y son fácil parto en el percentil 5 en Estados Unidos, o sea, no lo explica solamente eso. Y la otra, si vos me vas a poner un toro de 700 kilos en el fácil parto en una vaca de 500 que tiene representación de un toro de 850, le estás poniendo disonancia a la progenie y más variabilidad al peso al nacer porque te saliste de tamaño. Tiene que ser fácil parto en tu propia escala de frame, porque si no te estás mintiendo, digamos, estás poniendo algo más liviano y lo que pasa es que después tenés más segregación porque ahora va a tener variabilidad entre diferencia de tamaño corporal. Entonces yo creo que la tecnología que hay de semen para fácil parto americano no la tenemos en Argentina, el ERA está en facilidad de parto directa. Se ha puesto de moda esto que todo tiene que ser fácil parto, pero vos tenés penalizaciones, vos vas a las lilas y es todo fácil parto. Es decir, tomar la conducta, Sackman, Muriel, digamos, es todo fácil parto. Estás perdiendo crecimiento, porque vos decís, mira, la vaquillona es fácil parto, pero la vaca no necesariamente puede tolerar nacer con 7, 8 kilos más al ternero. Y la distancia que saca empezar en el T0 de 26 versus 37, no lo alcanza nunca más, digamos. En el tiempo cero salí de 26 kilos, con el más liviano en 22, no lo alcanza nunca más, digamos. Entonces digo, empieza a ver, la información del semen extranjero es muy impresionante en ese sentido, porque en realidad ya no es fácil parto peso al nacer. Y obviamente también, digamos, es interesante esto también, tengo por ahí una transparencia, también es muy importante, esos toros facilidad de parto directa no tienen dispersión sobre el peso al nacer. Tengo una curvita donde inclusive le metieron un Angus
Se llama La Joya. Un Angus, una vaca Brangus, y hay un Pucón, un hijo de Maitén, diríamos un toro fácil parto del percentil 1. Los toros fácil parto no tienen dispersión. O sea, tenés toros que nacen 2 kilos más livianos de vaca, pero el 100% de los hijos del fácil parto están metidos dentro del 75% inferior del toro de menos peso al nacer. Es el bigote este y el desvío, una campana amplia de distribución de nacimiento cuando la media es menor. Entonces es muy impresionante eso. Es como que tener una dispersión de peso al nacer pequeña, probablemente por los largos de gestación. Te empieza a pasar factura, digamos, todo eso. Pero digo, empieza a ser interesante en que en realidad vos vas a tener buen crecimiento, porque en realidad ajustaste el parto de gestación, la ganancia de peso en el antro materno en la última semana, de día, 300, 400 gramos. Está achicando mucho el peso al nacer también. También es muy chico. Bueno, es que si vos le metés fácil parto, y está correlacionado con toda la saga, achicaste la vaca. Por eso te digo, estás haciendo trampa. O sea, si vos metés presión de selección por fácil parto, estás seleccionando indirectamente un animal más chico. Lo que vos querés dentro de tu tamaño corporal que sea fácil parto por otros atributos, hasta un cierto punto. A ver, funciona. Inclusive, uno de los motivos, o sea, los americanos discuten bastante porque hubo mucho, desde los 70 a los 90, hubo mucho cruzamiento terminal y empeoraron mucho la calidad carnicera. Vinieron las razas continentales, ahí impresionante, voy a agarrar todas las tipificaciones de los 90 de los americanos y tienen Choice 40, porque entraron a meter muchas razas continentales, perdieron calidad carnicera, ganaron crecimiento. ¿Sí? Entonces, digamos, en algún punto en esa lógica, la laboriosidad y las pérdidas de merma por parto han hecho que la gente se puso a criar raza pura porque probablemente atienden los partos ellos mismos. Y a su vez el Angus mejora el marbling. Entonces, entre el marbling que diferencia el precio y obviamente toda la información de facilidad de parto son los dos atributos que se describe que ha sido por el cual te pusiste en criador de raza pura y no se hace más cruzamiento. Pero es muy interesante ir a ver toros americanos de fácil parto en el ERA. Y los fácil parto no son de los más bajo peso al nacer Argentina, cuando en realidad estás en una población más grande, ¿no? Vos agarrás un toro del percentil 20 del Angus americano y se asocia mucho al biotipo que tenés vos, en tamaño. Es un frame 5 el fácil parto de ellos, pero no es un fácil parto en el mismo isotipo o isobiotipo que el que tenemos nosotros de tamaño. Entonces, a mí me parece eso, vos empezás a tener distosia cuando el peso al nacer se te pasa el 7-8% del peso maduro. O sea, y hay cosas que no se han mantenido constantes. La pubertad 58, el primer servicio 65, todas esas cuestiones en la curva de crecimiento se han mantenido constantes. Bueno, empezás a pasar el 6,5-7% del peso de la madre y empieza con problemas de distosia. Y los toros dispersos causan más problemas. Es bien ambiguo. ¿Alguna otra pregunta más? No, digo, cuando la presión de la industria, cuando busca un producto, la industria le interesa armar y que lo paga más y qué sé yo, como cualquier cosa, eso es bastante determinante, si no, ¿viste? Hay incentivo. Sí, No, es que debería ser la forma que las cosas progresen. Lo piden o vos empujás. Vos no vas a empujar la tendencia te lo van a pedir. Es interesante que Argentina se esté colando. Hay una cosa interesante también. Se han concentrado las industrias de todo el mundo. En Uruguay está votando el Congreso a ver si le permite la compra de Minerva, diríamos, donde pasaría a tener la compra de Minerva en Marfrig, digamos, que pasaría a tener el 55% de la faena nacional. En Estados Unidos 3 faenas en el 80, en Brasil 2 faenas en el 50. Vos tenés 40 plantas faenando el 50 en Argentina, 40. 12 el 30. Entonces, te asegura una competencia, diríamos eso, ¿no? Posición dominante. Hay un caso en el 2005, el FBI estudiando la posición dominante en el mercado futuro y un derrumbe de precio, digamos, en el mercado de la carne. Terminó el FBI viendo si no hubo colusión en compra de posiciones futuras, digamos.
Eso es valioso, porque la competencia te asegura la formación de precio transparente, independencia que uno consigue el margen y el otro no. La otra que yo me preguntaría, si vos agarrás de campo a campo y en la plataforma ofrece un 80% de choice, digamos, la pregunta es si se arma una puja digital para que comprarte el novillo. Esa es la idea de un cliente. Es decir, mira, no te piden nada, pero si vos cambias la lógica, es decir, salís garantizado por ecografía que salgo a vender un 80% de choice. Empieza una puja ahí por alguien que te lo quiera llevar. Esa es la idea de un cliente. ¿Por qué no hacemos al revés? No, listo. Ya ha sido una tortura para usted. Gracias por la educación. Qué gente educada, digamos. Así que muchas gracias por la atención.